Los niños perdidos. 2. Armadillo. La compasión es una rareza del corazón, un destello antinatural que da forma al ser humano. Desaparecen los impedimentos del amor cuando nos vemos reflejados en los ojos del villano. Isabel, para la extrañeza de todos, se volvió una fortaleza. Se separó de los demás en los recesos cuando antes compartía sus juegos y risas. Desde la lejanía uno no podía comprender del todo la transformación de Isabel. Su piel se endureció ante todo contacto. Temerosa, rehuía a quienes alguna vez le dieron alegría. Era una pena para sus maestros y amigos que no entendían esta nueva actitud de Isabel. Pero ella no quería hablar. No salía nada de ella, ni siquiera los monosílabos del que quiere evitar una conversación. ¿Qué le había pasado a la niña naturaleza? Ese era un apodo gentil que le dieron los maestros al conocerla. Isabel tenía un gigantesco amor por la vida en todas sus formas. Ella no lo había decidido. No podía evitar que su corazón se derritiera en compasión ante los indefensos. Cuando encontró al perrito en la calle, su corazón se volvió líquido. Le fue imposible mirar a otro lado como los adultos acostumbraban a hacer. Caminaba de regreso a casa cuando escuchó un tenue ladrido. Era pequeño y agudo, y aunque Isabel miró a todos lados, no logró encontrar al dueño de aquellos chillidos. Se concentró y nuevamente logró escucharlo. Poco a poco el ladrido se volvía más fuerte, pero el perrito no aparecía. Siguió el rastro sonoro hasta encontrar una bolsa. Algo se heló dentro de Isabel y sin pensarlo rompió el plástico para revelar al cachorro en su interior. Estaba sofocado y respiraba con dificultad. Lo tomó entre sus manos y corrió a casa. Aquella distancia le pareció eterna, pues sentía que el animal podía desfallecer en cualquier momento. No tenía idea de cuánto tiempo le quedaba. Llegó a casa y le mostró su hallazgo a sus padres. Isabel estaba decidida a curar a aquel perro y no lo dejaría en la calle como sus padres habrían preferido que hiciera. Le consiguieron croquetas y agua y el pequeño perro bebió con dificultad. Remojó su comida en el agua y se la dio amablemente en un orgánico acto materno. El resto del día transcurrió sin dificultad, hasta que el perrito comenzó a retorcerse. Isabel sufría junto con él. Sabía que no podía hacer nada, pues el dolor venía desde el interior. El cachorro se acurrucaba junto a ella, quizá reconociendo con su vista borrosa a una madre. Isabel estaba sufriendo junto a él. Para la noche, el perrito comenzó a excretar sangre. El pánico la invadió. El animal aún sufría. Era un dolor profundo e incurable. Isabel se quedó con él esperando que resistiera la noche. Sus padres ya se habían dormido y ella era la única que podía acompañarlo. Isabel se acurrucó con el perrito tembloroso, decidida a no dormir. Lo miraba con lágrimas de impotencia, deseando que sus manos fueran las de un santo que efectúa milagros. El sueño fue apoderándose poco a poco de Isabel, a pesar que luchó con todo el poder que su edad le permitía. Poco a poco se le nubló la vista y cerró los ojos para descansar. Isabel se quedó dormida, y quizás así era mejor. Así no vería a su animal rescatado morir. Al despertar, Isabel rompió en llanto. Se culpó a sí misma por haberse quedado dormida, por haberle dado aquella comida que seguro le cayó mal, por no haber podido curarlo del dolor que lo hacía retorcerse y quejarse. Los padres de Isabel la acompañaron para enterrarlo en el patio.
Lo colocaron en una caja y lo depositaron en su último recinto de descanso. Eso habría bastado para ellos, pero Isabel dispuso una cruz hecha de ramas. Se prometió proteger la vida en todas sus formas. Se prometió evitar todo el dolor que le fuera posible. El dolor, entendía, era el mal del mundo. Así fue que conocieron a la niña naturaleza, que se encargó de educar a sus amigos de la escuela. Protegió a los animales y las plantas que los demás niños pasaban fácilmente por alto. Logró transmitir a gran parte de ellos su amor por la vida. El resto al menos respetaban la buena disposición de Isabel. Los maestros estaban encantados y su actitud suscitó jornadas de concientización ambiental para los niños. Isabel sintió que estaba disminuyendo el dolor del mundo, hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. El sapo reventó bajo el zapato del pequeño Goliat. En los ojos del niño había un éxtasis incomprensible para Isabel. No fue eso lo que acorazó al armadillo, sino la fugacidad del acto, lo rápido en que los ojos del niño se serenaron, lo ligera que fue la muerte para el Goliat enano. Incomprensible es para el armadillo el paso ligero de la vida entre sus manos. Ella que acostumbró su tacto a la tierra y al pasto. Entre sus dedos danzaron los tallos de incontables flores. Conoció sus colores, aprendió sus olores y en su intimidad les puso nombre. También danzaron en sus manos la mala hierba y las espinas. Conoció entonces la urticaria y la sangre acompañada del dolor. Sin embargo, jamás guardó rencor a estas expresiones de las plantas. La armadillo aprendió que aquellas no deseaban ser tocadas y ella respetó su deseo. Se limitó a observarlas. Era más importante su existencia que el capricho de sostenerlas en sus manos. Las plantas le presentaron a sus huéspedes diminutos e Isabel conoció el universo de los insectos. Algunos le cabían en una uña, otros eran elusivos y no sintió su peso. Los observó queriendo conocerlos. Entendió el movimiento de la araña que teje bellas formas entre las ramas. Entendió la rectitud de las hormigas que todo el día trabajan. Celebró el paso de las mariposas que volaban libremente. Celebró sus colores que complementaban al de las flores. Respetó al ciempiés y sus intimidantes advertencias. Entendió que la belleza estaba en el hacer y no en el parecer. La araña era bella como lo era el pavo real, como lo era la mariposa, no por sus colores, sino por su vuelo. Por eso no comprendía que el pequeño Goliat pudiera extinguir la vida sin dudar, sin amargar su voz, sin inundar sus ojos. Jamás comprendería el éxtasis de los que destruían a los más pequeños. Isabel tomó al sapo con las lágrimas corriéndole por las mejillas. En su alma no cabía el asco, pues estaba llena de pesadumbre. Las lágrimas cayeron sobre el cadáver verde, rojo y negro. El armadillo deseó que sus lágrimas devolvieran la salud al sapo cual ungüento milagroso que cerraría sus heridas. Pero el armadillo sabe que una vez extinta, no hay manera de encender la llama de la vida. Isabel enterró al sapo y dispuso una pequeña cruz hecha de ramas. Y aunque no sabía qué significaba, pensó: así se entierra a los que quieres. Aquel suceso convirtió los pensamientos de Isabel en un enjambre ruidoso. Reflexionó por días y pensó que aquel niño de manos ensangrentadas quizá no había entendido lo que ella. ¿De qué otra manera podría permitirse esa clase de actos violentos? Isabel,
Preocupada por el corazón del victimario, lo tomó del brazo y, a pesar de la resistencia y los insultos, logró llevarlo a su jardín sagrado, esa esquina secreta donde había encontrado la vida que le dio sentido a la suya. Le mostró a los insectos juguetones, las hormigas trabajadoras, a los peligrosos ciempiés que quizá despertarían en él un poco de empatía. No era ajena a estos tratos. Abría su corazón para sanar el de los demás, y aquel jardín que había cuidado con sus manos, que había regado sin falta cada día, era su corazón. Quizá así entendería su calidad de Goliat. Quizá mostrándole su corazón, él podría mostrar el suyo también, porque Isabel sabe de la fragilidad que conforma el alma de cada uno. Aquel no dijo nada y se fue. Isabel regó aquel paraíso incontables veces con sus manos, pero era la primera vez que sus lágrimas regaron aquella tierra. Se encontró con un jardín muerto. Sus lágrimas tocaron las hojas caídas y las flores mutiladas, pero la sal de su llanto no las revivió al tacto. De nuevo la muerte le había ganado. Sus plantas yacían contorsionadas en la tierra con los gritos atrapados en sus tallos secos. Los cadáveres incontables de las hormigas esparcidos por el suelo, goyescos e incompletos, abrazaban al hormiguero que una vez fue orgullosa torre. Estaba plano. El demonio se encargó de dejar la huella de su zapato, aquellos tristes ciempiés fulminados entre dos rocas. Tan solo su sangre escapaba de la tortura estrujante. Si tan solo se hubieran salvado los árboles, quizá habría tenido consuelo. Quizá habría podido abrazarlos y en su inmenso abrazo paternal olvidar los estragos de la muerte que aterran tanto a los vivos. Aquellos árboles gentiles vieron cortadas sus ramas y, convertidas en armas, fueron azotados por sus propios brazos. Azotados una y otra vez en sus cortezas que solo el tiempo y la perseverancia había conformado para dejar las letras del lenguaje indescifrable del odio. Aquel jardín yacía mancillado como su corazón. Apretándolo entre sus manos, se decía que ella podía soportarlo. ¿Podía? ¿Podía resistir el rechazo que sufrió su corazón? ¿Podría la armadillo volver a abrirlo? ¿Podría resistir la destrucción de su alma y su jardín secreto? La armadillo sabe que el dolor es parte de la vida, pero quisiera que no existiese. Quiere borrarlo, quiere poder olvidarse por siempre del punzante recuerdo de las heridas. Pero no podemos quitarnos el dolor, armadillo. Aunque tu alma blanca desea desaparecer los dolores del mundo, no podemos vivir sin el dolor, armadillo. No podemos existir sin aquel Goliat, armadillo. Aquel Goliat cuyos dolores ahora provocan los tuyos. Si no existiera tu compasión, entonces, ¿qué sería del Goliat, armadillo? ¿Qué sería de nadie, armadillo? ¿Por qué permaneces en la soledad del sanador, armadillo? ¿Es que Isabel teme ser dañada cuando abra su corazón para ser sanado, armadillo? Sanarás al mundo, armadillo, pero ¿quién va a sanarte a ti? Aquel incipiente dolor abrió paso al vacío de su corazón. En aquel jardín no quedaba nada, solo el silencio que acompaña a la muerte, solo un eco en el pecho de Isabel, un eco que solo podía existir en el vacío de su ser y que resonaba evidenciando el hueco de su alma. Lloró. En sus manos sostenía a una mariposa torturada que había sido privada de sus alas. Los árboles podían sanar, otras flores se alzarían otro día, pero aquella mariposa no volaría.
Ella lo sabía bien. No había curación para la mariposa ni para su corazón. Huye a tu coraza, Isabel. Allá nadie podrá alcanzarte. Allá las manos asesinas con sed de corazones no tocarán la frágil alma de Isabel. Ninguna mano tocará la frágil alma de Isabel, ni siquiera las tuyas. Huye a la protección oscura y fría de un corazón acorazado para que cada latido de vida sea un latido de soledad. Un alma intacta no será dañada, Armadillo, pero un alma intacta necesita ser curada de su inacción. Un alma intacta necesita ser salvada de las úlceras de la soledad. Un alma intacta se marchita como girasoles en la sombra. No temas al derecho de las cicatrices en la piel, Armadillo. No temas al incesante paso de la vida.